Pastor, ¿existieron los dinosaurios? Esa fue la pregunta que me hizo un hermano de la iglesia con 14 años. Pero yo me recordé que hace meses atrás, un hermano de la iglesia, pero con 60 años, me hizo la misma pregunta. Y yo le dije que sí existieron. Y él me contestó y me respondió que en la iglesia donde él se congregaba antes, él le preguntó eso a su pastor y su pastor le dijo que esa era una mentira del diablo. Yo le dije, pero si existen los fósiles, existen los huesos, los científicos los han descubierto, ¿cómo podemos decir que no? Y entonces él me vuelve a responder y me dice que su pastor le dijo que esa era una mentira del diablo y que esos huesos los enterró Satanás para engañar a la gente. Yo dije, wow, vamos a ver qué dice la Biblia. Primero que nada, en Job capítulo 4, verso 18, dice la palabra que Dios no confía en sus siervos y notó necedad o error en sus ángeles. La palabra error es la palabra tojolá. Esta palabra solo aparece aquí en la escritura y significa ruido, tumulto, violencia, furor, jactancia, fanfarria. Proviene de una palabra que se escribe tohu, que significa confusión. En Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí hay 4 conceptos que debemos de analizar en este versículo 2 del Génesis 1. Dice que había desorden. La palabra desorden es caos. Dice que estaba vacía, o sea, había ausencia de todo, estaba vacía. Y 3, había tinieblas. Y las tinieblas Dios no las creó, porque Dios es luz. En primera de Juan, vamos a ver qué dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Ok? Entonces había tiniebla, entonces allí no estaba Dios. Ahí había ausencia, estaba vacía, ausencia de todo, principalmente de Dios. Y también dice que abismo, la palabra abismo es un espacio de gran profundidad. Ahora, nosotros leemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Pero si Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo es posible que en Génesis 2 dice que estaba la tierra desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Cuando que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que todo lo que Dios hizo, lo hizo hermoso en su tiempo. Y entonces, ¿quién desordenó la tierra en Génesis capítulo 1, verso 2? ¿Quién la desordenó? Entre Génesis 1 y Génesis 1:2 pudieron haber pasado muchos años. La teología que nosotros conocemos en este tiempo dice que la tierra solo tiene más de 6.000 años. 6.000 años. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios que todo era bueno, y fue la tarde y la mañana el sexto día. ¿Ok? Sexto día. Y segunda de Pedro 3:8 dice, para Dios un día es como 1.000 años. Entonces 6 días fue que Dios trabajó para hacer la tierra. Eso representa 6.000 años según la teología. Pero están los huesos de los dinosaurios. ¿Cómo hacemos si eso es algo que es prehistórico? Ni siquiera está en la historia, es prehistórico. Están los huesos de los dinosaurios y se remontan a millones de años. ¿Cómo hacemos entonces para comprobar esto? Ok, dice claramente que desde que Adán y Eva existen hasta ahora no han habido dinosaurios. Porque que yo sepa en la Biblia, usted no ha leído nunca que Moisés peleó contra los dinosaurios, o David peleó contra los dinosaurios, o Josué, o los apóstoles. ¿Verdad que nunca ha escuchado eso usted en la Biblia? Perfecto.
Veamos qué dice la Biblia al respecto. Primero que nada, usted debe saber claramente que en la Biblia no va a aparecer la palabra dinosaurio. ¿Por qué? Porque esa palabra fue inventada en el año 1841. ¿Por quién? Por un hombre llamado Richard Owen. Es un inglés fundador del Museo de Historia de Londres, ¿ok? Esa es una palabra inventada por el hombre. Y luego Hollywood empezó a hacer películas y todo el mundo conoce los dinosaurios como unos animales gigantes, ¿ok? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Mi amados hermanos, nosotros tenemos que aprender lo que dice la Biblia. Ejemplo de algo, vamos a ver qué dice Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia claramente: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue, y Dios lo ha dicho, y eso es verídico. Lo que fue, ya es, ¿ok? Y lo que ha de ser, ya fue. Si tú lo quieres leer mejor, léelo en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir: he aquí, esto es nuevo. Ya fue en siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que será después. Entonces tenemos que tener claramente que hay cosas que ya han existido, que tal vez usted nos sorprende porque usted no ha leído bien la Biblia detenidamente. Ejemplo, yo he escuchado que hace poco, en este siglo XXI, todo el mundo estaba alegre porque unos científicos descubrieron el ADN de los hombres. El ADN. Pero si tú te vas a la Biblia, tú sabrás que Dios es el primero que descubrió eso, o el que lo creó, porque Él es el creador de todas las cosas. Todo lo que existe, existe porque fue hecho porque Dios. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en su plenitud. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Todo lo que hay en su plenitud lo creó Dios. Entonces, cuando nosotros vemos y buscamos en la Biblia, no vamos a conseguir que el ADN no es algo inventado por el hombre. Yo les he explicado a ustedes que la palabra o el nombre de Dios es YHWH. Ese es el nombre original en el hebreo antiguo, que no tenía vocales. ¿Ok? Como no tenía vocales, era un tetragramatón, era difícil de pronunciar. YH. Sin embargo, le colocaron unas vocales para que nosotros las pudiésemos pronunciar. Ejemplo, Yahweh o Jehová. ¿Ok? Bueno, en el Antiguo Testamento, en el hebreo original, como no aparecen las vocales, ¿cómo podría usted decir Adán, el primer nombre del primer hombre? Adán, quítale la vocal. Tiene una vocal, ¿cierto? La A. Quítasela. ¿Qué aparece? ADN. Ojo, ADN. ¿Qué fue lo primero que Dios creó en el hombre? El ADN. Vámonos a ver a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice claramente, Génesis capítulo 1, verso 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 dice: y creó Dios al hombre. Amén. Creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Amén. Entonces, como lo creó, el hombre existía. ¿Pero qué creó? ¿Qué creó Dios? ¿Tú sabes qué creó ahí en Génesis capítulo 1, 26 y 27? Al hombre. Creó el ADN del hombre. Escúcheme bien. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 5, para que usted vea. Dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. En el Génesis 2 está diciendo Dios que no había hombre. Bueno, entonces, ¿qué creó en el Génesis 1?
Si dijo que hagamos el hombre y dice que y Dios creó el hombre, entonces ¿por qué en Génesis 2 dice claramente que no había hombre que labrase la tierra? En el versículo 7 dice, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora es que lo formó, pero no lo había creado antes. Entonces, ¿qué fue lo que creó antes? En Génesis 1, 26, 27, el ADN del hombre, que luego hizo y le dio vida para que existiera. Entonces hay cosas que fueron, escuche bien, lo que fue ya es, y lo que ha de ser, como lo acabo de decir. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Todas las cosas fueron hechas por Dios y todo existe. Lo único que los dinosaurios no llevan el nombre bíblicamente dinosaurio, porque ya les dije que ese es un nombre inventado por Richard Owen en 1841 en Inglaterra. Amén. Y la palabra dino significa terrible, y la palabra sauro significa lagarto o reptil. Un nombre que él le dio como para darle impacto en la vida de la gente, un terrible lagarto o un terrible reptil, dinosaurio. Pero si nosotros nos vamos a Job, vamos a ver qué dice Job capítulo 40. Job capítulo 40, desde el versículo 15 al 23. Dice, he aquí, ahora Behemoth. Escuche bien, Behemoth. ¿Quién es Behemoth? Escuche quién es Behemoth. El cual hice como a ti, le dice a Job. ¿Cómo lo hizo como a él? ¿Será que eran iguales? No, fue creado igual que Job. Hierba come como buey. He aquí que ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en sus músculos de su vientre. Su cola mueve como un cerdo y los nervios de sus mulos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, lo primero que Dios creó. Escuchen bien, Él es el que lo hizo, fue de hacer que su espada se acerque a Él. Ciertamente los montes producen hierba para Él. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Los montes producen hierba para Él. Job, estamos leyendo Job 40, ¿verdad? Leyendo Job 40. Entonces dice claramente, ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de la sombra, en lo oculto de las cañas, en los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale la madre del río, pero él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Esto te habla claramente de un animal gigante, ¿ok? Pero que no lleva el nombre de dino y mucho menos de sauro, ¿verdad? Porque eso es un invento del hombre, pero sí te está dando las especificaciones de que los dinosaurios existieron. Lo único es que ellos, ya vamos a ver, que fueron en la prehistoria y no en la historia, ¿ok? Porque hubo una historia o una era pre-adámica, antes de Adán. Escúcheme bien, usted va a ver y va a analizar por la palabra que nosotros conocemos en la Biblia, los que más o menos leen la Biblia por encimita, que la tierra fue inundada una vez cuando Noé, ¿cierto? Pero resulta que la tierra ha sido inundada 2 veces. Antes de Noé también fue inundada la tierra. Vamos a seguir leyendo para que usted vea que también nos habla de un dragón, por lo menos en Job 41, 18 al 34, nos dice, con sus estornudos, mire bien cómo te lo describe, con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Permíteme una Biblia, hijo. Ya va, un segundito aquí que... Ok, gloria al nombre de Jesús. No sé qué le pasa a esta Biblia. Gloria al Señor. Estamos hablando de Job, capítulo 41. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 18. Ok, 41. Dice que con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos como los párpados del alba. Con su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden de sus narices. Sale humo como de una olla o caldero que hierve, dice aquí, caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Dice, en su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el aliento. Las partes más flojas de la carne, de su carne, dice,
están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Dice que cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni corsalete durará. Estima como paja al hierro. Imagínense usted como este animal de poderoso y de gigante y de grande. El bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de honda le son como paja. No le hacen nada. ¿Ok? Dice, tiene toda arma por hojarasca, y del blandil de la jabalina se burla. Imagínense ustedes, le lanzan lo que le lancen, este animal se burla. Dice, por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudeza en el suelo, hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es carno. Dice, no hay, escuche bien, présteme atención, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. ¿De quién te está hablando entonces? La Biblia te está hablando de los dinosaurios. Ellos existieron, porque el libro de Job es más viejo que el libro de Génesis. ¿No lo sabe usted? Aunque el libro de Génesis está de primero en los libros que conforman la Biblia, el libro de Job es mucho anterior que ese libro. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y nos está hablando de un animal poderoso. Nos habla de quién, de Behemoth, y nos habla también de un dragón. Luego también nos habla en Job capítulo 41 versículo 1, nos habla del Leviatán. Dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Quién es el Leviatán? Un monstruo también gigantesco, mis amados hermanos, que fue creado por Dios. La Biblia dice que esos son los principios de su creación. Antes de que Dios creara al primer hombre y a la primera mujer, eso se llama la era preadámica, y nos lo está hablando la Biblia. Ya existían estos seres, pero ¿cómo fueron destruidos? Ya usted va a ver cómo fueron destruidos. Vamos a seguir leyendo la Biblia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Ok? Todo el mundo preadámico tiene usted que tener el conocimiento que dice la Biblia. Por lo menos en Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Hay cosas que usted no entiende, ni conoce, ni conoció, pero que no por eso no existen o no existan. Por lo menos en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 8 y 9, Dios dice que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios nos ha dado sabiduría y revelación para que nosotros comprendamos muchas cosas que estaban ocultas para nosotros, pero que Dios, por su amor, por su sabiduría, nos ilumina, nos da la revelación de conocer algunas cosas que están escritas en la Biblia. Amén. Entonces, Job capítulo 38 versículo 3 dice claramente, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Le pregunta Dios a Job. Así nos pregunta Dios a nosotros hoy día, ¿dónde estabas tú? Por eso nosotros no sabemos mucho. Entonces, ¿qué pasó en Génesis capítulo 1 versículo 2? ¿Qué pasó ahí? Solamente la Biblia puede responder a la misma Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Ok? Porque la Biblia, nosotros estamos claros y siempre decimos y utilizamos 1 Pedro 4:11, según háblame conforme a la palabra de Dios. Yo te estoy diciendo que Dino o Sauro no se llamaba así en la Biblia, pero sí tenemos a Behemoth, que usted sabe que su descripción es un monstruo gigantesco que fue creado por Dios. Vemos también los dragones, que eran animales exentos de temor, que también fueron creados por Dios. Pero yo nunca escuché a Noé peleando con un dragón, o a Josué, o a David, porque eso existió, sí, la Biblia lo relata, fueron creación de Dios. Pero ¿cuándo, hermano? Si la Biblia tiene 6.000 años, sí, 6.000 años desde el hombre para acá, desde que Dios creó el hombre, pero antes del hombre había una creación también que Dios puso a gobernar la tierra. Lo leímos en Job 40, hace ratito lo leímos, que dice claramente, en Job 4:18, dice que Dios no confía en sus siervos y notó necedad o error en sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles de Dios gobernaron la tierra en el tiempo preadámico. Antes que gobernase el hombre, fíjate tú, notó Dios necedad, error en sus ángeles. Y también el hombre. Entonces, ¿qué va a hacer Jesucristo ahora? Dios va a gobernar, la promesa es que Él viene mismo a instalar
su gobierno en la tierra. Amén. Porque ya tú sabes que no puede confiar en sus ángeles ni tampoco en los hombres, porque vio necedad, vio error. ¿Ok? Entonces seguimos leyendo la Biblia y podemos hablar claramente de lo que pasó en Génesis capítulo 1 versículo 2. No fue por Dios, porque Dios todo lo que hace lo hace bueno, y ahí había caos, ahí había falta de ausencia de Dios, había tiniebla, y en Dios no hay tiniebla, porque Él es luz. Amén. Ok, entonces ¿qué pasó allí? Vamos a hablar de lo que podemos llamar, lo que algunos teólogos llaman la rebelión de Lucifer y el diluvio universal, el primer diluvio, que fue antes del de Noé. ¿Ok? Y mucho antes que existiera Adán. Isaías capítulo 14, vamos a ver qué dice, desde el versículo 12. Isaías 14, desde el verso 12 en adelante dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿De dónde cayó? Del cielo. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9, dice que hubo una batalla en el cielo y luchaban Miguel y sus ángeles contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no se halló más lugar allá en el cielo, y fueron arrojados a la tierra Miguel, el ángel de Dios, ¿verdad? Y los ángeles de Dios luchaban contra el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Para dónde lo lanzaron? Para la tierra. Y aquí lo dice Isaías nuevamente: ¿cómo caíste del cielo? ¿Ve? El mismo Jesucristo, una vez dice Lucas capítulo 10 verso 18, cuando vinieron los discípulos alegres porque los demonios se sujetaban en su nombre, y Jesucristo le recordó este pasaje, le dijo: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Diga conmigo, rayo. ¿Ven? ¿Quién lo vio? Jesús. ¿Por qué Jesús lo vio? Porque Jesús es Dios y Él lo vio. Los discípulos alegres, mira, los demonios se le sujetan, y Jesús le dijo tranquilamente: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué es lo que dicen los científicos? Que un rayo fue el que cayó en la tierra, ojo, y exterminó a los dinosaurios que una vez existieron. Pues sí, cuando el diablo fue destronado, porque tenía acceso a estar en el cielo, porque recordemos quién era él. ¿Quién era el diablo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Aquí dice el verso 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. ¿Por qué decía que iba a subir? Porque estaba en la tierra. Vamos a estar claros, ya había sido destituido del cielo. Dice, junto a las estrellas de Dios. Cuando habla de estrellas aquí, está hablando de los ángeles de Dios. Escúcheme bien. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. La Biblia habla muchas veces del norte. Nosotros pensamos que son los puntos cardinales que nosotros conocemos, pero cuando la Biblia habla del norte, igual que en Jeremías capítulo 1 versículos 3 y 4, dice claramente que cuando habla del norte está hablando según los hebreos, según su cultura, según sus normas, según sus leyes, sus reglas. Está hablando del mismo cielo. ¿Ok? Cuando sopla viento del norte, es que sopla viento del cielo. Amén. Y entonces, ¿qué dice? Junto a las estrellas, dice claramente, me levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ok, esa era su fe. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Quería subir porque ya estaba en tierra y fue echado de allá arriba. Jesucristo dijo que él lo vio. Yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿Ah? Y también dice claramente en Apocalipsis, que acabamos de leer, que no se dio lugar en el cielo y fueron enviados a la tierra. El verso 14, el 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lo derribaron, mi hermano querido. Ahora, se inclinará hacia ti lo que te vean. Dice, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Escuche bien, él trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto. ¿Quién fue entonces el que creó el caos en Génesis 1:2? ¿Quién fue el que puso el mundo como un desierto? Dice que asoló a sus ciudades. ¿Quién? El diablo.
Que el Señor lo reprenda. Dice que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestidos de muerto pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. Escuche bien, tú destruiste tu tierra, Satanás. Está hablando Dios al diablo. Mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia. Mire, Dios dijo que no iba a ser nombrada para siempre la descendencia. Es decir, que la descendencia del diablo y de su demonio no iban a ser nombrados más nunca, dijo aquí, para siempre la descendencia de los malignos. Dice, preparad sus hijos para el matadero, porque la maldad de sus padres no se levanten, ni posean la tierra. Escuche bien, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, que lo iba a exterminar. Verso 23 dice Jehová, y la convertiré, escuche bien, en posesión de lisos y en lagunas de agua. Amén. Y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Dice Dios entonces que iba a acabar con ese reinado del enemigo que tenía antes de que el hombre se entronara en el huerto del Edén. Antes que Dios creara al hombre para que gobernara la tierra en el huerto del Edén, ya Dios había creado a Satanás para que gobernara la tierra, pero antes del hombre, también en el mismo huerto del Edén. Y eso lo vamos a seguir comprobando por las escrituras. Mire bien, hermano. Lucifer habitaba junto a sus ángeles en el planeta Tierra antes de Adán y Eva. Y había un sistema de vida, pero no de hombres, porque el primer hombre en la tierra fue Adán. Eso no lo puedes negar porque lo dice la Biblia. Pero había criaturas inteligentes, pero Dios los castigó. En Isaías, que acabamos de leer, versículo 14, 15 al 17, dice claramente que Él hacía temblar al mundo, a la tierra, y la trastornaba a los reinos, ¿verdad? Y que puso el mundo como un desierto, asoló ciudades. Lucifer era el gobernante y príncipe de este mundo antes de Adán. En la tierra habían formas de vida que no eran del hombre, pero que estaban organizadas en reinos antes que Adán y Eva. Isaías 14:20 dice, tú destruiste tu tierra y mataste a tu pueblo. Escúcheme bien, veamos, vamos encontrando el origen del por qué entonces la tierra estaba toda desordenada y vacía y sumergida en agua. ¿Por qué estaba sumergida en agua? Porque en Isaías 14:21 al 23 dice claramente que Dios la convertiría en lagunas de agua. Y eso fue lo que Dios hizo. El primer diluvio convirtió para destruir a todo eso. Ahora dice claramente que Ezequiel 28, desde el capítulo, versículo 13, vamos a ver qué dice. Ezequiel 28, desde el 13, dice claramente, en Edén. ¿En dónde? En Edén. En Edén. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo y de onice, de zafiro, de cambulcro, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y tu flauta estuvieron preparados para el día de tu creación. ¿Ven? ¿A dónde estuvo? En Edén. ¿Dónde queda el Edén? ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículo 8? Vamos a ver qué dice Génesis 2:8. Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde puso Dios al hombre? En Edén. ¿Y a dónde estaba el diablo también? Primero que el hombre, en Edén. ¿Estamos claros en eso? Para que usted vaya viendo lo que es la era preadámica, porque los dinosaurios sí existieron, pero es prehistórico, no en la historia, no se registra, porque la historia comienza ya a partir de Adán, la que conocemos en la Biblia. Pero también dentro de la Biblia, si nosotros nos sumergimos con la sabiduría y la revelación del Espíritu Santo, podemos extraer, comprender, conocer y entender algunos mensajes o algunos misterios que están plasmados allí para Dios revelándolos a nosotros en este tiempo. Amén. Entonces, dice claramente que en Edén, Génesis capítulo 2,
versículo 8, dice claramente que en Edén, Génesis 2, 8. Ok. Ok. Bendito. Este bichito no. Ok, no sirve. Pero aquí lo vamos a tomar. En el nombre de Jesús. Génesis 2, 8. Vamos a ver si lo logramos acomodar acá. Génesis, aquí lo tenemos. Capítulo 2, versículo 8. Dice, y Jehová plantó entonces un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre. ¿Qué dice entonces también Génesis 2.15? 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Dónde puso Dios al hombre? En el huerto de Edén. ¿Y dónde puso Dios entonces antes a Satanás? En Ezequiel 28 que acabamos de leer. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. ¿Qué dice? Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Así que en Edén, antes de Adán, en el mismo Edén, allí estuvo Satanás, puesto por Dios para que gobernase la tierra, y lo que hizo fue un caos, según lo acabamos de leer en Isaías 14. Amén. Entonces, dice claramente que Dios tuvo que poner un juicio de agua el primer diluvio. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Pedro 3, 5 al 8 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Escúcheme bien, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que el mundo inundado, Dios lo desinundó y restableció el Edén que Satanás ya había ocupado antes y coloca ahora al hombre, que es Adán. ¿Ok? Dios crea al hombre y lo coloca en el Edén para hacer un nuevo proyecto de restablecimiento del planeta, pero estaba Satanás todavía moviéndose en el mundo espiritual. Todavía estaba Satanás, el que había quedado, el líder de ellos había quedado por ahí moviéndose en el mundo espiritual, y un poco de ángeles que se rebelaron contra Dios, que fueron también lanzados a la tierra, que no lo quisieron más allá. ¿Ok? Entonces, después que el hombre se corrompió en la era adámica, Dios vuelve a inundar la tierra. ¿Ok? Y la desinunda, pero esta vez en Génesis 7 con Noé. Y nosotros vemos en Génesis capítulo 9, ¿verdad? En Génesis capítulo 9, versículo 10, Génesis 9, 10, dice, y con todo ser viviente que está con vosotros, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todo lo que salimos del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré, dijo Dios, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Vida. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Ahora, escúcheme bien, luego Dios pactó con el hombre y dice que no acabaría más la tierra en agua. Diga conmigo, gracias a Dios. Pero ojo, no la va a acabar en agua, pero la va a acabar en candela. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Ah? Ay, hermano, y entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿y dónde vamos a vivir nosotros entonces? ¿En qué parte vamos a vivir? ¿Qué fue lo que Dios nos prometió? Que viviremos por la eternidad. Si va a acabar la tierra en candela y todo lo que está allí. Mire lo que dice la Biblia en segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quemadas. O sea que Dios no va a acabar más el mundo en agua. Está bien, hizo una señal en el arcoíris diciéndote que no va a acabar más nunca el mundo en agua, pero lo va a acabar, según la Biblia, ahora en candela. ¿Sabes lo que es candela? Dios puso entonces a los ángeles a gobernar la tierra y fracasaron. Puso al hombre y fracasó.
Por eso ahora, en el milenio, el mundo será gobernado por el mismo Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Ahora, gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que verdaderamente Dios nos prometió, porque ¿dónde viviremos por la eternidad? Si segunda de Pedro 3 dice que la tierra será quemada, entonces ¿dónde vamos a vivir? Juan 14:3, mire lo que dice. Escuche bien, presten atención a esto que viene esta segunda parte, que es la parte donde vamos a vivir, ¿ok? Por la eternidad. Juan 14:3 dice: si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Jesucristo está en el cielo. ¿Y qué promete? Que nos llevaría al cielo. Sí, perfecto. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Y qué piensa usted que va a vivir en el cielo? Porque usted es ciudadano del cielo, ¿cierto? Ok. Donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. 1 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, así como dijo Dios, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, es eterna y está en los cielos. Tenemos una casa en los cielos. ¿Y cómo se llama esa casa? Diga conmigo: la nueva Jerusalén. Esta casa está en el cielo porque la tierra será quemada. Amén. Y Dios nos la tiene guardadas. Jesucristo prometió: voy a preparar morada para vosotros. ¿Dónde? En el cielo. Esa morada está preparada para usted y para mí. ¿Ok? Si usted se muere ahorita, ¿para dónde se va? ¿Por el cielo? ¿Ok? A un lugar de reposo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6 versículo 10 que allí estaban unos santos mártires de Dios que le decían a Jesús, estaban conscientes: Señor nuestro y verdadero, ¿hasta cuándo no te vengarás de los hombres de la tierra que causaron la muerte de él? Y también vemos en el infierno al rico y Lázaro, el pasaje del rico y Lázaro, que no es una parábola, es una historia real, porque tiene nombres propios, como Moisés, como Abraham y como Lázaro. Nombres propios de personas, no es una parábola. ¿Ok? ¿Qué dice entonces claramente? Que estaba consciente también Lázaro y el rico. El rico estaba atormentado, pero consciente. Así que eso de que duerme, cuando la Biblia dice duerme, es un estado donde el cuerpo cae físicamente y significa morir, ¿ok? Para que se lo sepa de memoria. Porque algunos dicen que vas a dormir, no, que no vas a dormir nada. Si usted tiene que ir al infierno, la persona que va allá, ya tú sabes que será atormentada. Y si va al cielo, tú sabes que va a estar consciente. Ahora, si usted se muere y se va para el cielo, perfecto, porque Dios prometió que donde Él está, y prometió que nos haría mucha morada. Pero diga conmigo esta palabra: pero Dios prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Escuchen bien, esta tierra va a ser quemada, perfecto, pero Dios prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice Apocalipsis 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, no tiene ni mar, imagínense. Entonces, esto ya el Señor se lo había revelado al profeta Isaías, en Isaías capítulo 65 versículo 17. Dice: porque aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más nunca vendrá al pensamiento. Así que ya Dios se lo había dicho al profeta Isaías en Isaías capítulo 65 versículo 17. Amén. Dice: porque aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ¿ve? Más os gozaréis y os alegraréis, dice claramente. Pero en Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 dice, escuche bien, mire lo que dice, aquí está el secreto de la revelación de la palabra. Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén, diga conmigo, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¡Ay! ¿De dónde? Dice descender del cielo. Y la palabra descender en griego es katebaino, que significa bajar, caer. También denota un cambio de ubicación física. ¿De dónde entonces viene descender? ¿Qué fue lo que Juan vio? Que veía a la nueva Jerusalén descender del cielo. ¿Para dónde va a descender? Para la tierra nueva. Y el cielo nuevo que Dios creó viene para acá, para abajo. Escúcheme bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice que Dios traerá, así dice claramente, que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Los traerá. ¿De dónde los trae? Del cielo. Porque los que se mueren ahorita y todavía no es el tiempo, va para el cielo. Van a estar allá en un lugar de reposo. Pero cuando llegue este tiempo, este momento, se vienen. ¿Vienen con quién? Con Cristo. ¿A dónde? A la tierra. Amén. Entonces la nueva Jerusalén, esa ciudad santa que fue construida, ¿ok?, desciende para el cielo. Esa fue la ciudad, la tierra que Abraham esperaba Abraham. Tú sabes que nosotros leemos el que no tiene revelación, la revelación es progresiva. El que no tiene revelación va a decir que Dios fue un mentiroso porque le prometió a Abraham una tierra la cual nunca entró. Después se la prometió al hijo y tampoco entró. Entonces cualquiera dice, entonces ¿por qué Dios promete y no cumple? No, la gente lo que no sabe es que la revelación de Dios es progresiva, y Abraham sí había entendido lo que nosotros no habíamos entendido. Dios le prometió a Abraham la tierra, ¿verdad? Y nunca entró en ella literalmente. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 11, ¿verdad?, versículo 9 dice, en la gracia, el Espíritu Santo nos lo revela, dice que por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Pero ¿por qué estaba Abraham ahí con tanta paciencia? ¿Qué estaba esperando? Dice, verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham también esperaba la nueva Jerusalén, al igual que usted y al igual que yo, que fue lo que Dios nos prometió. Amén. La promesa que Dios le hizo entonces a Abraham tenía un trasfondo escatológico y progresivo, que se iba a cumplir espiritualmente en el futuro. Abraham y su descendiente heredarán la tierra prometida. Nosotros somos descendientes por la fe de Abraham, porque en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿cuál fue la promesa que Dios nos hizo? ¿Cuál fue entonces? Por fin, pastor, explíqueme claro, ¿cómo es eso? Desciende la nueva Jerusalén, ¿dónde vamos a vivir nosotros? Yo tengo que estar seguro. Pues Haití se quemó en esta semana. Haití, una broma fea, mano. Yo estaba estudiando esto y veía las noticias. ¡Wow! ¡Qué horrible! Bueno, en el Salmo 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Qué van a heredar los que esperan en Jehová? La tierra, dice aquí Salmo 37:9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos que van a heredar la tierra. Verso 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué van a heredar los mansos? Que Dios está prometiendo la tierra. Verso 18 dice, conoce a Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Escuchen bien, la herencia que Dios nos da es para siempre. Verso 22 dice, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos serán destruidos. Verso 27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Pero dónde voy a vivir para siempre? Verso 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Vivirán para siempre sobre ella. ¿Ok? Así que les recuerdo lo que vio Juan en Apocalipsis 21:2. Yo vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Usted puede decirme claramente, hermano, la respuesta es lo que dice la Biblia, en la tierra. Pero
la nueva Jerusalén, la ciudad bendita de Dios que está preparada para nosotros, la que Cristo dijo, voy a preparar morada, que está arriba, la está preparando, está hecha, ¿verdad? Está hecha para nosotros. En su momento, ella va a descender, ¿a dónde? A la tierra. Y va a haber una fusión, el cielo nuevo y la tierra nueva. Por eso siga orando el Padre nuestro que Jesucristo les enseñó. Jesucristo les enseñó y nos enseñó a todos nosotros. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Usted va a vivir para siempre en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque la Jerusalén que desciende es celestial. Hay una fusión, escuche bien, fusión de cielo y tierra. Va a vivir en la tierra como en el cielo. Amén. Eso es lo que Dios habla en su palabra. Apocalipsis capítulo 21 nos explica, después del versículo 2, dice, yo Juan vi la santa ciudad descender, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Porque ya fíjense de lo que dice el Salmo en Job que leímos 4:18, que ya Dios notó error, necedad en su sangre, en los hombres. ¿Y ahora qué? Viene Él mismo a gobernar. Dice, he aquí tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como suyos. Amén. Dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Cielo nuevo, tierra nueva, y la nueva Jerusalén con nosotros. Él dijo, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que el que dijo esto fue el alfa y el omega, el principio y el fin, nuestro Señor Jesucristo. Y claramente Él dice que el que venciere heredará todas las cosas. Dice Jesucristo, yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Amén. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, cuando nosotros vemos en Isaías, en el mismo profeta Isaías, capítulo 65, que estábamos leyendo ahorita, desde el versículo 17 que habíamos mencionado, dice, porque aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero ya no habrá memoria, ni más vendrá lo que acabamos de leer en Apocalipsis 21. Mas os gozaré y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén. Escúcheme bien, ¿qué trae Dios, papá? ¿Qué trae Dios? Jerusalén, te lo dice también Isaías, el profeta ya tenía la revelación del mismo Apocalipsis. Yo traigo a Jerusalén, dice claramente, alegría y su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muere en pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Dice aquí, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ella. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová. Y la Biblia dice en el Salmo 37 que a los benditos heredarán la tierra, y los malditos serán destruidos. Así que, amados hermanos, revise su Biblia. Es importante que nosotros escudriñemos, seamos como los hermanos de Berea, dice la Biblia. Los hermanos de Berea, cuando Pablo iba a predicar, ellos tenían Biblia para saber si era verdad o no. Es tiempo de que ya nosotros en este siglo XXI, ¿ok?, empecemos también a escudriñar y no decirle a todo amén. Porque ¿qué pasa? Que por eso hay tanta locura en las congregaciones. Así como el hermano que me dijo que su pastor le había dicho en otra iglesia que los dinosaurios eran un invento del diablo, y que el diablo fue el que enterró esos huesos para engañar a la gente. Bueno, eso pasa cuando la gente no estudia, cuando la gente no le pide ayuda al Espíritu Santo para que le revele conforme a la verdad. Dios les bendiga a todos, mis amados. Me despido de ustedes deseándoles una gran bendición para todos. Desde Puerto Cabello, el pastor Miguel López.